Ya estamos un lujo hoy, el invitado el Un día de hoy placer. en la mesa de UTEDIC en directo, el compañero es doctor, es profesor, es asesor, pero nosotros lo presentamos siempre como Como Lucho Lucho Roa, Roa. bostero y peronista. Muy bien, ahí. Ahí está. ¿Cómo estás, Lucho? Aprendimos. Maravilloso. ¿Hay motivos para lo contrario? No, sí, hay que ponerle mucha actitud. Lo decíamos como Bienvenido. estamos empezando una nueva temporada con mucha actitud porque claramente estamos viendo el peor de los escenarios que nos hubiésemos imaginado. Bueno, solo queda ir Vaticinamos y mejorando. quedamos cortos. Estamos en la punta de la B corta ahí esperando que sea una B corta y no una L, ¿no? De hecho, mucho, la B corta. No. Sí, pero lo ingenioso de la derecha para presentarse, porque a veces son tormentas, a veces son letras del abecedario. La Decís, derecha maravillosa para terrible. vender los buzones. Te los venden así, con un adorable moñito. es la derecha en ese sentido. Son, tienen clara con son eso. predicadores de ilusiones y lo hacen tan bien. Sí, es La terrible. luz al final del túnel. El Ah, túnel, maravilloso. siempre Es el es- empaquetado nada más, ¿no? Lo hacen La muy bien. Yo creo que organización. laburan muy bien en el marketing Sí. y tienen un grupo de gente que les dice qué decir. Lo hacen muy bonito. Sí, sí. Recién decía Pablo esto, me quedo pensando, el tema de la sube sin saldo. Se hace viral porque lo hice a propósito, que es una Sí, joda este claro. país. Es como los guantes al revés. Yo Sí, no sí, puedo nunca entender, hacemos no puedo unos guantes. entender. Bueno, Lucho, venimos de el pueblo en las calles y el gobierno en las redes sociales, ¿no? Porque claramente no hay una sola marcha en apoyo al gobierno, no hay nadie en la calle que diga yo banco este gobierno y que lo diga con orgullo, sino escondiéndose detrás de su changuito de compra por la mitad. Pero venimos de copar la calle con la marcha federal universitaria, con un 1 de mayo totalmente masivo, con un paro con un acatamiento general, nadie en las calles, el pueblo organizado, desde obviamente nosotros pertenecemos a la Confederación General del Trabajo también, y el paro ayer fue unánime, y también el gobierno lo ve un poco esto, ¿no? Está viendo, pareciera que es como se hace el fuerte y se hace con Adorni ahí todas las mañanas con cara de piedra, pero le entran las balas. Es de amianto, ¿eh? Ese Sí, pibe es de impresionante. amianto. Es impresionante. Todas las mañanas y lo tenemos al compañero de la patria siempre. Bueno, Sí, claro, no, no, está bueno, bien, tiene un sueldito que lo hace aguantar, ¿no? Tal cual. Y un hermano también en lugar. ¿Hasta cuándo entrarán? Porque parece que les resbala, pero Sí. no les resbala, pero ¿hasta cuándo van a mantener Claro. ese discurso? Es tanto lo que pasó que no sabemos por dónde empezar, Lucho, así que todo tuyo, el comienzo. Así, bueno. La tiraba, la Pará, tiraba. no, yo quería empezar la nota preguntándole si sos presidenciable estamos buscando candidato para el peronismo. No creo. ¿No? No, me bajo. Ok, me bajo. bueno, Me bajo seguimos ya. buscando, seguimos En este buscando. programa aprovecho la Quema, oportunidad quema. para bajar mi candidatura. No sé a qué, Bueno. pero me bajo. Bueno. Está bien, ya lo anotamos. Uno menos, no pasa nada. Bueno, Lucho, contanos. ¿Por dónde? No, me quedé pensando lo que sostenías recién en torno de las marchas. Ujú. Y si bien uno espera un determinado escenario a nuestro espacio de pertenencia, lo sindical, particularmente la Confederación General del Trabajo, es mucho más de lo que podemos esperar. Porque creo que la CGT está asumiendo un discurso, llamémoslo ecuménico, en el sentido que está disputando un lugar del sentido de carácter mucho más universal del que estamos acostumbrados. Muchas veces nosotros de los sindicatos realmente nos importaba un corno qué opinaba el resto. Y ahora estamos construyendo al conjunto de la sociedad. Veníamos hablando recién con respecto al 24 de marzo. El 24 de marzo fue una marcha masiva y ahí estuvo presente el movimiento obrero con contundencia. El movimiento obrero organizado, no eran patrullas perdidas, sino que era orgánicamente la Confederación General del Trabajo y no los que siempre estuvieron, porque si no caeríamos también en otro discurso que el movimiento obrero nunca fue aliado de las causas de derechos humanos. No solamente fue víctima principalísima de la dictadura cívico-militar, sino que también ha levantado esa bandera, pero ver a la CGT encolumnarse tras de eso realmente fue contundente. Luego lo vimos en la marcha universitaria, y eso da cuenta de la construcción de puentes hacia un sector que claramente, históricamente, no comprendió al movimiento obrero, no comprendió al campo nacional y popular, viene y va. Sí. Y no estoy hablando solamente de las universidades nuevas creadas a partir del año 2010, 2011, sino fundamentalmente a universidades históricas, la de La Plata, la de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, masivamente confluyendo en la calle con el movimiento Sí. obrero.
y alguno por ahí tiraba obreros y estudiantes, creía haber un mayo francés, un abril argentino, un cordobazo. Somos más módicos en expectativas, pero me parece que este puente es importante. Y cuando parecía todo desinflarse, es decir, porque claramente 1,5 millones o 2 millones de personas a lo largo y ancho del país con la marcha universitaria parecían desinflar expectativa, decían, ¿y la CGT para cuándo? ¿Y la CGT para cuándo? Me encanta eso. Sí, Cómo, sí, ¿no? cómo empieza. Le cómo- pasa factura a la CGT. Claro, y aparte gente que en su vida pasó ni cerca de un sindicato, o le preguntás ¿a cuál estás afiliado? Y no, bueno, no preguntes mucho porque no lo está. Pero le pide a la CGT cosas que nunca le pidió y la Como quería si bien fuera tan lejos. sencillo. Claro, no, y ahí está el tema, como si fuera tan sencillo, y la CGT, honestamente lo digo, pensé que iba a ser hasta la marcha del 1 de mayo un escenario simbólico, miércoles, si eso fue un escenario Sí. simbólico, había 300 y pico mil personas en la Sí. calle, un domingo, cuando la CGT no acostumbra a movilizar los días feriados, nunca lo han hecho, y movió. Y cuando todo parecía aún apagarse en eso, un paro fenomenal. Un paro fenomenal. Como decía el general Perón, quien quiera oír que oiga. Quien quiera oír que oiga. El que tenga ganas de oír que oiga. Y el que quiere seguir mirando redes, que lo vea. Pero realmente yo estaría muy preocupado si no llego a contabilizar lo que está pasando en este país. Yo creo que Milei está trabajando, además de ser un caso clínico, un caso psiquiátrico, además está trabajando fervorosamente por la unidad nacional, en contra de él. Sí, sí, sí. Bueno, la CGT, este apartado, ¿no?, que vos mencionabas, a la altura de las circunstancias, porque además las circunstancias así lo requieren, ¿no? La verdad que es gravísimo lo que está pasando. Cuando dicen discursos ahí perdidos de vecinos de Recoleta diciendo, che, en 4 años nunca hicieron nada, y de repente no puedes comparar un DNU que contiene tantos artículos, tanto leche, que no benefician en una sola línea al pueblo, y que van en contra de los intereses de los trabajadores, principalmente, ¿no?, de la reforma laboral de la que se está trabajando, que no tiene ni pie ni cabeza. Claramente ayuda, empuja a que la CGT y aquel que no estaba ni siquiera sindicalizado salga a la calle. Yo discuto frecuentemente con mi tía Margarita. Mi tía Margarita siempre sostiene que los paros son políticos, y sí, efectivamente, tía, son políticos. Y mira, me traje unos apuntes acá. Claro que es político. Es político porque estamos en contra de las políticas que lleva adelante este gobierno. Mira, 350.000 obras públicas paralizadas en el país. Este año, si esto sigue así, 140.000 personas se quedan sin laburo. Aumentó 364% la nafta y 164% las prepagas. 32% cayeron los salarios en 140 días, 46.600 personas sin laburo, 26.900 del Estado, 4.500 amas de casa, personal de casas particulares se quedaron sin trabajo porque sus patrones, muchos de clase medias, no pueden pagarlo. Aumentaron casi 380% los medicamentos, bajó la producción automotriz un 39.4%, la industria cayó un 6,1% y en un año un 21,2%. 107% de inflación en 4 meses. La construcción, que es multiplicador de empleo y de la tasa de actividad, multiplica por 1.8, bajó un 42%. La venta de cemento, el despacho de cemento, bajó un 43%. A ver, como decía Sabina, ¿te acordás, Sabina? Nos sobran los motivos. Y el paro político, claramente es político. Vos señalabas la reforma laboral, la reforma previsional, este premio al RIGI, que significa que vengan todas las grandes empresas multinacionales por el saqueo. Caen las moratorias previsionales al tiempo porque dicen que no vamos a premiar a los que no aportaron, cuando nosotros estamos bajando los bienes personales y premiando a los ricos. Y en esto de premiar a los ricos nos quieren cobrar el impuesto a las ganancias. Claro que es político, estamos en contra de las políticas públicas de este gobierno. Y podríamos seguir con una serie de clichés que dice mi tía Margarita. Mirá, vos decías, en 4 años sin paro. Y bueno, pero eso por el que no entiende nada cómo funciona el sindicalismo.
Existen 3.500 sindicatos en la República Argentina. El 2/3 de esos sindicatos pertenecen a la CGT. Hay casi 100 delegaciones regionales de la CGT a lo largo y a lo ancho del país. Existe una CTA autónoma, existe una CTA de los trabajadores. Es decir, el que no pudo ver lo que pasó en los años de Alberto Fernández, donde apoyamos las políticas sanitarias para no caer en el desastre que fue la pandemia, y los que aplaudimos la reactivación económica fuimos extremadamente críticos, al extremo de paros y paros y paros sectoriales y de gremio por gremio, donde nosotros pedíamos, loco, aparte de crecer la actividad económica, queremos que crezcan los salarios, y fuimos muy críticos. Todos fuimos muy críticos. Los que no quieren escucharnos es porque no quieren bajar el precio. Lo único milagroso de este gobierno es que, a diferencia con Alberto Fernández, nos juntó a todos. Nos juntó a todos los sindicatos. Y sí, claro, por eso hay paros generales, porque nos juntó a todos. A todos. A la autónoma, a la CTA de los trabajadores, a la CGT, a todas las regionales. Y con lo que es la CGT. Y ahí ya tenés bastante. Dos paros en 5 meses, dice mi tía Margarita. Pero hombre, callarse en este escenario sería complicidad, y podríamos seguir con montones de clichés. Te aseguro que podríamos seguir con montones de clichés. No, porque el paro fue fuerte, porque los trabajadores del transporte. Hablale a los trabajadores del transporte. Todavía le deben los 250.000 pesos a la paritaria a los colectiveros. Hoy mirá el disparate que pasó en el San Martín. Por falta de inversión y porque hace 5 meses nadie mantiene los fierros. ¿Quién fue el primer paro importante de transporte? Fue la Fraternidad. La Frate fue la primera que largó un paro. La Unión Ferroviaria también largó un paro. Mirá si no tienen motivo. Preguntale al transporte de carga, preguntale a los camioneros cuando los tuvieron 1 mes y medio zanateando con el tema de que no le homologaba la paritaria. Fíjate lo que le pasa a los trabajadores aeronáuticos. A los trabajadores aeronáuticos, Aerolíneas Argentina, una de las empresas más exitosas de la aeronavegación en el mundo entero, la quieren privatizar y la quieren desguazar. Mirá, a él sobran los motivos a los trabajadores de transporte. Porque hacen paro ellos. Claro que tienen ganas. Tocan todos los sectores y todos los gremios, además. Pero no es que obvio, es solo estatal, como quisieron plantear alguna vez. No, solamente hay despidos en el Estado. Esa también es una de las onceras de las que tomaste nota, ¿no? Solamente a los ñoquis van a rajar. Mirá, esto lo del transporte. Fue exitoso porque faltaba transporte. Me hace acordar una anécdota, si me permite. Una vez estaba hablando con una señora que trabajaba en casa, y un día me dice, qué mal que se viaja, allá por el 2012, 2013 en el tren, y yo me subo, me monto en el discurso de ella, y me paró. Contradictoria se puso, y me dice, no, pero vos porque no tenés en cuenta lo que pasaba en el 2000. Salíamos del barrio sola las mujeres, porque los hombres no teníamos, los hombres no tenían trabajo, perdón. Y claro que se viajaba bien, porque no viajaba nadie, y porque nadie podía pagar el transporte. Bueno, vamos a ese camino. La calma de los cementerios. Es la calma de los cementerios. Vamos a viajar fenómeno en los bondis, en los trenes, en donde vos quieras, porque aparte nadie va a tener para pagarlo. Dicen que el boleto de tren va a costar 2 lucas. Dicen que 750 mangos en agosto nomás y 800 y pico al mes siguiente el subte. 420% aumentó el colectivo. Claro, quédense tranquilo, no va a hacer falta ningún paro. El paro lo va a hacer el gobierno con el ajuste salvaje que está haciendo, y le vamos a hacer otro paro más. ¿Qué similitudes tiene este gobierno con el menemismo? Pues se comparan constantemente con el menemismo y con esa etapa. Ahora pusieron un busto de Menem también, hay como señales ahí de todo el tiempo, una pose menemista de este gobierno, y las políticas van en esa vía, pero yo no sé si hay una planificación o una improvisación constante de viva lo que surja. A ver, es un poco el síntoma de época, esta lógica de improvisación, porque si también fuéramos los gobiernos populares de la década pasada, algo por el estilo pasó. La Clos diría el decisionismo. Okay. Se va tomando decisiones sobre la marcha. No obstante, yo creo que son mucho más ideológicos que el campo popular. Hasta el extremo que diría que no tiene ideología, tiene una doctrina, y es casi un catecismo. Creo que Cristina lo decía el otro día, al extremo que es el dilema entre el sombrero y la cabeza, que
que como no funciona poner el sombrero en la cabeza, quieren modificar el tamaño de la cabeza en vez de modificar el tamaño del sombrero. Este dilema tiene esta doctrina neoliberal. Vos me decías, ¿qué tiene en común con el sadomenemismo? Y tiene mucho: la destrucción de la industria, el industrialismo en ciernes, un pavoroso avance a la destrucción de la moneda nacional, encarecernos internacionalmente, un escenario de desempleo. Podría seguir y seguir, y tiene muchas similitudes. Tiene mucho menos sensibilidad y timing que el menemismo. Y en eso yo voy a decir una estupidez grande, me atajo. Hasta era más divertido el menemismo. Pintoresco. Esto era pintoresco, era hasta ciertamente gracioso. Estos payasos no hacen reír. A mí los pacientes psiquiátricos no me hacen reír. Pero sí, tiene una matriz. Pero más que el menemismo, me hace acordar a la dictadura. Sí. Esa es la dictadura lo que me hace acordar. Esa brutal paz de los cementerios, rigurosamente en todos los sentidos, Sí. Me hace acordar a eso. ¿A ti? Y en relación al apoyo o el rechazo, digamos, que no, digamos, se supone que estadísticamente todavía sigue contando con un cierto apoyo bastante acaudalado, digamos, alrededor del 40% y un poco más también. Digamos, ante todas estas medidas, digamos, ¿cuál sería la previsión? ¿Hasta dónde se puede aguantar esto, no? Porque, digo, no hay bolsillo que aguante, y por un lado me da la sensación de que, digo, bueno, las estadísticas no son más que eso, ¿no? Empresas que justamente hacen números, pero bueno, después está la vida real de las personas y poder sostener algo de eso. Es que creo que la realidad no puede ser apagada por las redes sociales. En un momento, cuando no tenés cómo parar la olla, no tenés cómo parar la olla. Y en esto algunos industriales que aplaudían fervorosamente hasta hace un mes, hoy qué sé yo, la Unión Industrial Argentina, hoy descubrió el RIGI ahora. Sí. Y algunos que aplaudían a rabiar ya se están preguntando, a ver, creo que lo hablamos en este programa un par de veces, de la complejidad de la etapa. Creo en la etapa preelectoral o cuando estaba a punto de asumir Milei, dijimos que la complejidad era porque la base social de los sindicatos había acompañado el proyecto o la expectativa en torno de Milei. Y yo creo que ahí, cuando te dicen, ¿por qué no largan un paro para dentro de 15 minutos? Un paro general por tiempo indeterminado con toma de rehenes en todo. Te piden cada cosa, algunos que en su vida vieron un laburante sino embalsamado. Pero creo que acá lo que está haciendo muy razonablemente la Confederación General del Trabajo y sus sindicatos es ir construyendo consensos. A ver, la propia CGT es un mosaico muy complejo de armar, y nosotros estamos viendo una política unitaria donde todos los días aparecen pronósticos, quién se descuelga y se corta solo, y los pronósticos tardan en verificarse, y lo que se nota es que la CGT trata de amalgamar su base social, que se dividió en dos frentes. Por un lado votaron a Unión por la Patria, pero por el otro lado apoyaron masivamente a Milei. Y esto se está trabajando en cada fábrica, en cada sindicato, en cada regional de la CGT, no solamente en Azopardo 802. Y por eso me parece que es un camino más largo, pero un trabajo firme. El que crea que las fábricas ayer pararon o los lugares de trabajo pararon porque los apretaron y no están viendo el laburo que está haciendo el movimiento obrero organizado. Clarísima la centralidad de la CGT en la discusión y en la agenda hoy por hoy, hablándose directamente con el gobierno en la misma mesa. Mientras tanto, un silencio de la política desde el lado del campo popular, del peronismo mismo. Hay como algunos chispazos ahí, se nota, pero todavía no hay como una propuesta a una alternativa futura, por lo menos homogénea, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos esbozos. Es clara la mirada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ha mostrado señales claras.
alentando espacios ciudadanos de discusión. De hecho, hace muy pocos días, ¿no? Hubo una reunión con los ministros de Trabajo, pero con la presencia de las centrales obreras, y amalgamando. Lo que sucede, habrá que ver esto en esta lógica demencial, cuando uno está en diáspora y en derrota, las internas suelen ser más crueles. Pero me parece interesante, porque este no es un escenario cualquiera, es una casa, es un espacio radial de una organización sindical. Es hora también de empezar a participar activamente. No solamente diagramando el día a día la táctica, sino empezar a ver que está faltando una mirada estratégica a todo esto. Y empezar a construir esa mirada estratégica. Iremos encontrando al conductor. Pero el movimiento obrero siempre va al frente. Cada vez que nos imaginan en espacios como esto, como el 2016 o el 2019, cada vez que estamos en una situación como la actual, nos imaginan como una vanguardia. Pero cada vez que tenemos que pensar los lugares expectantes a la hora de gobernar, nos piensan como retaguardia. Es hora de pensarnos como vanguardia en todos los niveles. Excelente. Bueno, es muy difícil como dar un pronóstico a futuro de cómo continuará esto. Te estoy pidiendo demasiado, pero bueno, se ve como algunos pronósticos también desde afuera mismo, ¿no? Es muy crítica la visión que tienen desde bueno, ya tenemos conflicto con la mitad de los países. A nivel internacional. tenemos críticas Estamos muy zafando fuertes. Para mí. Pero ¿cómo continúa? ¿Cómo continúa? Es un escenario delicado. Yo tengo formación peronista, yo creo ferviente y fervorosamente en la voluntad popular y respetuosa de la voluntad popular. Si no sale mal hay que bancarse la pelusa, pero es difícil. Con lo cual, porque estamos hablando de la subsistencia de la patria. Está en juego, está en riesgo la patria, y no soy grandilocuente y estoy utilizando palabras exageradas, estoy casi seguro. Con lo cual ese equilibrio habrá que irlo a encontrar, habrá que construirlo, irlo encontrando, pero no puedo alentar ningún pronóstico. La Argentina se está aislando poco a poco. Mirá, parezco un liberal diciendo que vamos a quedar aislados del mundo. Nos estamos quedando aislados del mundo. Nos estamos peleando con todos. Milei va a Estados Unidos y no tiene absolutamente ningún contacto con el presidente, y las elecciones todavía Biden no las perdió. Claro. Y va por la reelección. Creo. Sí, claro, y nos peleamos con los españoles y vituperamos a los franceses, y los chinos son todos iguales, y los rusos son rusos, y buenísimo. Pero hasta, mirá, en este simposio que hubo de la Fundación Libertad, vino el presidente uruguayo, que no es precisamente Camilo Cienfuegos, y se diferenció defendiendo el Estado. Es un dato sintomático. Yo con nada que ver. No era el Pepe Mujica. Sí, inclusive a nivel regional. No, tal cual. Por eso digo, ni siquiera, no estamos hablando de Lula o del Pepe Mujica, estamos hablando, debe ser negación, que no me acuerdo el nombre del presidente uruguayo. La calle Pou. La calle Pou. El Cuquito. Yo soy un fervoroso admirador de los uruguayos, sobre todo a Menentiel y Cavani, pero la verdad que hasta el presidente uruguayo se diferencia de Milei, y hay un aislamiento importante. En la política internacional hay intereses, no marcos ideológicos estrictos. Esto es muy viejo. Sí. Bueno, en lo inmediato se nos viene la ley de bases, que empezó siendo la ley ómnibus, ahora es una ley combi, y se terminará siendo una ley fitito, pero sin embargo el núcleo de la cuestión, el mejor de los casos, la reforma laboral es algo que nos afecta directamente. En todos los casos, en todos los tamaños la ligamos. Sí. Y sí, viene más concentradito el veneno. Sí. Me parece que es un escenario que son dos leyes, aparte porque está el paquete fiscal, donde los trabajadores, ahí también jugamos una cuestión, que es el tema del impuesto a las ganancias. Me parece que conserva lo más brutal del proyecto de ley ómnibus del 27 de diciembre del año pasado, que es un ajuste salvaje al empleo público,
esa generación de ese espacio que se genera, que es la puesta en disponibilidad, una suerte de purgatorio donde van a poner en la banquina un año a los trabajadores y trabajadoras del empleo público para luego rajarlos. Ahí entran trabajadores y trabajadoras bajo licencia por enfermedad, por accidente, embarazada, discapacitado, todo en un mismo paquete, como una suerte de ajusticiamiento en torno de la pureza. Y hasta los propios delegados no pierden el trabajo, pero pierden su lugar, su espacio territorial para ejercer la representación sindical. Del viejo texto de la ley ómnibus queda el mal llamado blanqueo laboral. Me odio decirlo en términos de colores, ¿no? Porque admite un sistema de regularización laboral a los patrones donde se les limpian las multas, los intereses, el capital adeudado, pueden sacar de la deuda el 70% de lo que debían, se le perdonan delitos de la ley penal tributaria, se lo saca del registro de patrones incumplidores, del REPSAL, ¿para qué? Para poder regularizar a un trabajador, solamente reconocerle, si tuvo 10 años de trabajo, solamente 5. Y si ganaba 300.000 pesos, que es una miseria, solamente hasta el salario mínimo vital y móvil, que hace menos de una semana es de 234.000 pesos. Y es una locura. Pues fíjate, por un lado te reconozco hasta 5 años sobre el monto del salario mínimo vital y móvil, y por el otro dicen, no hay más moratorias previsionales. Claro. Con lo cual, si vos laburaste 10 años, 20 años, el patrón te reconoció por 5. Y el resto, nosotros no vamos a tener más moratorias previsionales. Con lo cual, estás premiando la impunidad patronal, y por el otro lado, estás castigando a los trabajadores que se encontraron con sátrapas de esas características. Y esto lo tiene la ley ómnibus. Y a eso agregale un convito de lo peor en torno de las relaciones individuales de trabajo. Impresionante, sí. ¿Qué cosas del DNU? Porque ¿qué es lo que trae el nuevo proyecto de ley ómnibus? Una suerte de ley espejo del DNU. ¿Qué trajo de ahí? La derogación del Estatuto de los Viajantes de Comercio. Sí. Las grandes empresas están chochas. Los vamos a regular ahora por la ley de contrato de trabajo, cuando la ley de contrato de trabajo no encaja en el tipo y modalidad de trabajo ese. Pero además se habilita que los convenios colectivos de trabajo eliminen la indemnización por despido y lo sustituyan por un fondo de cese similar al de la UOCRA. Párrafo aparte. Solamente en la provincia de Buenos Aires hay decenas de conflictos colectivos en la UOCRA. No solamente porque se paró la obra pública y porque tuvieron que despedir a la gente, sino porque los despiden, y el conflicto colectivo viene también después porque no les pagan, porque nunca depositaron en el fondo de cese. Mira el proyecto que nos proponen, mira el modelo que nos proponen. Ya hoy no funciona. Y eso que no estoy diciendo que lo inventó Videla y antes Onganía. Jamás diría eso. Pero hoy no funciona. Y el periodo de prueba de 6 meses lo llevo de 3 meses lo llevo a 6 meses. Y por convenciones colectivas de trabajo lo puedo llevar en empresas de más de 6 trabajadores a 8 meses y en empresas de menos de 6 trabajadores a 1 año. Y hablando de menos de 6 trabajadores, yo de pronto soy un trabajador independiente que laburo para fulano, pero soy re independiente. Puedo aparecer como un trabajador independiente que contrata a otros 5. Una suerte de modelo piramidal. No, eso es delicioso. Me gustó el modo Ponzi. ¿Cómo se llama? Ponzi, claro, el esquema Ponzi. El esquema Ponzi, pero aplicado a las relaciones laborales, donde vos tenés exponencialmente, vas sumando muñecos y... Mi hijo más chico, fanático de Marvel, vas creando un multiverso. Vas creando un multiverso paralelo donde no existe el derecho del trabajo. Es decir, son trabajadores y trabajadoras como vos, como yo, como ella, como todos, pero no. La clase obrera bis. Y esto es tremendo. Entre algunas de las patrañas que propone. Si va en contra de la legislación eso, ¿cómo lo sostienen después judicialmente inclusive, no? O sea, vos no sos trabajador, pero yo me siento, se dan las condiciones para que yo me considere trabajador. A ver, sí, bueno, si vos ves, yo recién cuando estaba entrando acá al estudio, veía en la calle, me crucé con un gato que iba cruzando la calle.
Al menos eso creía. Y si alguien cuando sale ve un bicho de 40 centímetros, peludo, con cola larga, con bigotes, y cuando te ve maulla, y es un gato, por más que joda, es un gato, no es un termotanque. Claro. Sí, y vas a ir a que te reconozcan como tal. De eso se trata, perdón la alegoría muy, Claro. muy burda, muy Llana. pueril. La justicia, todo esto, porque pareciera que no juega el partido. ¿Te referirás al Poder Judicial? Al Poder Judicial, bueno, Ok. porque te toca a vos además. Nah. No, digamos, el DNU tendría que haber sido constitucional desde el día 1. Mira, y el Poder Judicial ha sostenido la el Poder Judicial, la Justicia Nacional del Trabajo ha declarado la suspensión del título 4 del DNU 70 del 2023, pero por aspectos formales. Porque no se dan las circunstancias excepcionales que determina el artículo 91, inciso tercero de la Constitución, como para dictar un DNU cuando podrían haberse implementado mecanismos regulares de sanción de las leyes. No se pronunció nunca sobre el fondo de la cuestión. No es de contenido. Digamos. No de contenido. Y mirá, volviendo a Sabino, estoy de full, nos sobran los motivos para declarar, no por cuestiones adjetivas, formales, la inconstitucionalidad, sino por cuestiones sustantivas, de fondo. A ver, pensemos. Si hay trabajadores de primera y de segunda, hay un trato discriminatorio unos con respecto a otros. Me olvidaba. Se le pone precio a la discriminación. Te pueden echar a vos por peronista, ponele. Es una ocurrencia, es un ejemplo tan solo. Entonces, te pueden echar por peronista y no tenés derecho a pedir la reinstalación porque el despido es nulo, sino que tenés derecho a que te paguen un poquito más. La discriminación tiene precio. Pero ahí tenés. Sí. Está afectando el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y hasta donde yo sé, eso lo inventó Alberdi. Claro, El comunista de Alberdi. Y si a mí me tocan las indemnizaciones, me tocan el derecho de propiedad. Me tocan el billete. Y hasta donde yo sé, el derecho de propiedad está reconocido en el 17 de la Constitución de Alberdi. Y si algunos pueden ir al Poder Judicial y otros no, porque tienen más inconvenientes para ir, están atentando contra el debido proceso. El artículo 18 de la Constitución Nacional. Y eso lo introdujo Alberdi. Y si yo puedo dañar a alguien, echarlo y pagarle menos indemnización o no pagársela, eso es el artículo 19 de la Constitución, que también, el principio de indemnidad, que también lo introdujo Alberdi en la Constitución. El 14 bis, todavía no llegamos. Hasta no podemos dar el lujo de decir que violenta todo ese articulado, las garantías de 1853. No hablemos del 14 bis. O no hablemos del principio de progresividad del artículo 75, inciso 19, que lo hizo el comunista de Menem en el 94, con la constituyente del 94, que dijo que los derechos humanos y los derechos laborales son derechos humanos laborales, deben ser entendidos en tono progresivo, no regresivo. Y 14 bis dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. La protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, agrego, a la trabajadora, tal y tal cosa. Si vos tenés una normativa que desprotege al trabajador o la trabajadora, no, cambia la dirección del tránsito, es para el otro lado. Lucho Roa en UTEDIC en directo. Lucho, te agradecemos un montón tu tiempo, por favor, ustedes. tu sapiencia, la verdad que nos viene siempre. Bueno, te consideramos para futuras emisiones de este programa, esta temporada, que va a estar cargadita de discusión política, político-sindical. Si ustedes saben que tengo que decir fácil. Bueno,